Luego lo subí a YouTube y lo podéis borrar del compu. Si una vez está en YouTube ya está listo. Ya. Vale, vale. Bueno, Ya. buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Larraín, me voy a presentar primero. Soy alumno de ingeniería de sexto año. Ya estoy terminando la carrera en ingeniería hidráulica industrial. Bueno, también quería invitarlos, si es que quieren, si se motivan a aprender las cámaras, porque realmente es más amigable para todos, para cuando preguntemos, armemos discusión. Así que eso. Vamos a partir con un resumen cortito, como bien directo a cómo resolver los ejercicios, más que darme vueltas como en la teoría y cosas así. Y después vamos a pasar a hacer ejercicios. Son dos ejercicios principales de la ayudantía. Si tenemos tiempo, vamos a hacer uno de los propuestos. Eso, partamos. A ver, se ve la pantalla, ¿no? Sí. Ya. Primera vez que hago esto en el iPad, así que... Y tampoco tengo como esas aplicaciones todas buenas que son las pagadas, entonces lo voy a hacer en las notas. Vamos a ver si funciona ahí. Ya. Bueno, partiendo, esta ayudantía es sobre fuerza sobre las superficies, tanto planas como curvas, y también equilibrio y estabilidad. Entonces va a ser un ejercicio de cada uno. Bueno, como podemos ver en esta imagen, a la izquierda tenemos una fuerza, o sea, una superficie plana inclinada que tiene presiones a lo largo de toda ella y una fuerza resultante que está ejercida en un punto específico. Entonces, esta fuerza resultante es la integral es como la suma de todas las presiones por los pedacitos de área, o sea, al final es como una integral. Como son infinitesimales, se llega a una integral. Entonces, tenemos la fuerza igual a la integral por la presión por el delta área. La presión es hidrostática, entonces es ρ por G, que es lo que tenemos ahí, ρ por G por HI. Y HI, en este caso, como está inclinada, es Y por el seno de teta. Si estuviera con respecto al eje Y así, sería Y, ¿no? Si tienen alguna duda, pregúntenos. Bueno, entonces, integrando, llegamos al resultado de esta ecuación. Está como medio lento, ¿no? Como que no pasa. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, esa ecuación que es la que vamos a usar para todos los ejercicios, que es la fuerza resultante va a ser la presión en el centro de gravedad por el área. Generalmente en todos estos ejercicios el centro de gravedad coincide con el centro de masa, porque generalmente, casi siempre son cuerpos que la distribución de masa es uniforme. Entonces, no sé, con una placa generalmente va a estar en la mitad de la placa, en el círculo también, cosas así, ¿cachai? Bueno, al igual que la fuerza, la momenta que ejerce estas presiones sobre la placa, o sea, igual que la fuerza, la momenta también se puede calcular. Y la momenta viene dado por la fuerza, sí, la fuerza R es la fuerza resultante. Ya, entonces, la momenta va a estar dada por la fuerza resultante por el punto de aplicación, ¿no es cierto? Porque si nosotros tenemos esta placa, así, y tenemos una fuerza resultante, necesitamos conocer la momenta con respecto generalmente con el cero pucha, no sé, en los dibujos, bueno, ahí va a aparecer. La momenta en general es con el cero la momenta tiene otro nombre. No sé si tiene otro nombre, ¿sí? Según yo, estáis hablando de momento. No, momento de otra cuestión.
de ingeniería hidráulica. ¿Cómo? ¿Perdón? Que la momenta en ingeniería hidráulica era otra cosa. Yo creo que acá te refería a momento. Ah, momento, sí, momento. Perdón. Hoy se me salió este... A ver, me esperan un segundo, vengo al tiro. Voy a ir a traer un router Dale, para que dale. funcione con internet. Ya. Pues por si acaso, solo como para aclarar eso, sí era momento y es momento másico, si no me equivoco, es como el apellido que tiene. Y por lo general vienen en tablitas. ¿Ya? Sí. ¿Esto entra en la I? La verdad no lo sé. Me imagino que no. ¿Cuándo es la I? Ah, sí, sí entra. Ya, gracias. Fail. Y ahora sí, Ya. a ver si funciona ahora mejor la compartida de la pantalla, que estaba muy lento. Ya, sí, momento, perdón, me equivoqué aquí. ¿Ya? Realmente es con respecto al origen de los ejes que está arriba, entonces vamos a tener un YCP por la fuerza. Al final es la fuerza por la distancia hacia el punto donde se gira. Y este YP se calcula como YG más, bueno, sí, el torque. Un momento lo mismo que torque. Ya, YP es igual a YG más esto que es como el segundo, la segunda instancia de momento en el cuerpo, con respecto al eje que estamos usando. ¿Podría explicar el dibujito ese que tenía ahí como donde está la fuerza resultante y el ICP? ¿Cómo, perdón? Si podrías explicar el dibujo que tienes ahí, de ese que está ahí, que parece un Está triángulo. aquí. Ese. Sí. Ya, a ver, vamos a hacerlo de nuevo. Ya, esta era la placa que teníamos antes, ¿no es cierto? O sea, la de acá arriba. ¿Ya? Y teníamos una fuerza resultante. Acá vamos a tener los ejes coordenados, van a ser aquí, aquí el X, por ejemplo, y el Y hacia acá. Es como un eje de referencia, ¿no? Entonces nosotros queremos ver la momenta que tiene, o sea, el torque que tiene esta fuerza con respecto a esta placa, haciéndola girar con respecto a ver, a este punto de acá. Entonces la cuestión va a girar hacia allá. ¿No es cierto? Va a quedar aquí igual. No sé si se entiende ahora. Entonces el YCP va a ser la distancia desde donde se aplica la fuerza hasta donde el punto donde gira. Entonces el YCP. Y ahí se caché, pero el eje X con el Y es perpendicular, ¿cierto? Sí, 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 el eje de referencia, ¿no? Ah, ya. Gracias. Dale. Ya, y esta fórmula es para calcular el YCP. YP es igual a YG. Es muy importante entender que este YG, cuando estemos hablando de fuerzas de presión, es la distancia al centro de gravedad de la superficie libre. ¿Ya? O sea, no va a ser solamente desde como el inicio de la placa hasta el final de la placa, sino si es que la placa está más hundida todavía, va a ser desde la superficie libre la distancia esa. Y más el IXX partido ese mismo YG por el área de la placa. Y bueno, si el cuerpo no es simétrico, tenemos que encontrar un XP también. Pero en general eso es cuando se pone, cuando es más complicado el ejercicio y no va a poder estar ayudantía, por lo menos. Bueno, para las superficies curvas vamos a tener una fuerza horizontal y una fuerza vertical. La fuerza horizontal viene dada por la proyección de la superficie, que vendría siendo esta placa acá,
que es la proyección de esta superficie curva sobre la horizontal. Y la fuerza vertical, bueno, como lo vieron en clases, generalmente vamos a hacer un dibujo aquí. Vamos a tener la parte de abajo, va a tener una fuerza hacia abajo, menos la parte de arriba, que va a ejercer una fuerza hacia arriba. ¿No es cierto? Entonces el resultado va a ser esto hacia abajo. Realmente es así. Bueno, cuando hagamos el ejercicio voy a explicar va a ser como un caso excepcional, no va a ser tan fácil como este, pero generalmente no es mucho más complicado que esto. Bueno, para los cuerpos sumergidos, cuando ya no estamos hablando de paredes, sino que de cuerpos, generalmente tenemos dos fuerzas, que es el empuje y el peso de este mismo cuerpo. El empuje viene dado por ρ por G por el volumen de carena, que vendría siendo como el volumen de agua desalojado. O sea, es como cuando el cuerpo se hunde, desaloja agua, al final es el volumen del cuerpo que está sumergido. Eso es el volumen de carena. No sé si alguien no entiende eso. Bueno, seguimos. Entonces, a partir de esto vamos a tener un centro de gravedad y un centro de carena. Generalmente cuando el cuerpo está totalmente sumergido, el centro de gravedad coincide con el centro de carena, pero por ejemplo si tenemos un cuerpo que está semisumergido, el centro de gravedad va a seguir estando en el centro, pero el centro de carena va a estar más abajo. Bueno, entonces para temas de equilibrio, si es que el empuje es mayor a la fuerza del peso, el cuerpo flota, porque el empuje es como lo que hace que el cuerpo salga a flote y el peso es lo que hace que se hunda. Entonces, si el empuje es mayor al peso, el cuerpo flota. Si el empuje es igual al peso, el cuerpo está estable, puede estar sumergido, semisumergido o totalmente a flote. Si el empuje es menor al peso, el cuerpo se hunde. Bueno, y por último, en cuanto a estabilidad, tenemos que encontrar la distancia entre el centro de carena y el centro de gravedad para compararlo con I00 partido el volumen de carena. Y ahí vemos las condiciones de estabilidad. Bueno, si es que alguien tiene alguna pregunta, si no pasamos al ejercicio. ¿Puede volver a segundo? Un poquito más arriba. Sí, igual esto está subido, así que no se preocupe. Ya, gracias. En el dibujo de los cuerpos sumergidos, las líneas que van hacia arriba es el empuje y las hacia abajo es el peso, ¿cierto? Sí. Ya. Y es importante destacar, perdón, se me olvidó, que la sumatoria en fuerza en X generalmente se anulan. Porque como ven en el dibujo de la izquierda, en este de acá, tenemos fuerzas por la izquierda y por la derecha que se terminan anulando como sobre el eje del cuerpo. Disculpa, ¿hay algún caso en que no se anulen las fuerzas horizontales? Ponte tú en esos ejercicios como de centrífugas o algo así, ahí las fuerzas horizontales no se anularían. Como fuerzas como fuerzas. O sea, es que ponte tú una vez un ejercicio de que había que situarse como de una partícula que estaba dentro de un fluido y que hacía que la partícula tuviera como una aceleración centrípeta.
O sea, es que cuando estáis hablando de partículas, como que no sufren fuerza las partículas. En definitiva, un cuerpo sufre la fuerza, ¿cachai? No sé si Ya, me voy a explicar. Igual, siempre la fuerza en X va a ser 0, si lo pensáis, porque si no, el cuerpo se movería hacia un lado o hacia el otro. ¿Me cachai? Como que no ujú, se hundiría uniforme hacia abajo. O empezaría ya, a girar o a hacer algún comportamiento diferente. Pedro, Siempre, siempre. ya, solo gracias. como por tratar de complementar un poquito eso, pero de repente en ese tipo de geometría te conviene ocupar otro tipo de coordenadas, como cilíndrica. No sé Sí, quién preguntó, pero yo pensaría en ocupar otro tipo de coordenadas. Para el ejercicio de fuerza ya. centrífuga, decís tú, Pedro. O sea, para lo que estaba planteando, es que no sé quién habló, pero no sé si por Sí, ahí. y en ¿Carolina? ese ejercicio se ocupaban coordenadas cilíndricas. Claro, Sí, claro. ya, Ya, Súper. gracias. pasamos al ejercicio. Ya, no sé si todos lo tienen ahí a mano, pero bueno, voy a leer el ejercicio. El estanque de la figura 1 tiene una longitud 5D, una altura 3D y un ancho de D. O sea, es como un paralelepípedo, no sé, un estanque. Este estanque contiene dos líquidos de peso específico respectivo, gamma 1 y gamma 2. Se encuentran en equilibrio en la posición indicada sobre una pendiente de ángulo θ con la horizontal. En el costado superior derecho del estanque existe un pequeño orificio abierto a la atmósfera, mientras que en el costado izquierdo se conecta un tubo piezométrico. Finalmente, en el costado inferior derecho existe una ventana semisférica de diámetro D. Ya, vamos con el inciso A. Si la densidad del líquido del peso específico gamma 2 es igual a 2, determine la densidad del líquido de peso específico gamma 1. Ya, para hacer este ejercicio, lo primero que tenemos que ver es encontrar como un punto donde podamos encontrar como dos formas de expresar la presión. Y este punto es este punto de acá. En este punto de acá, nosotros por el piezómetro sabemos que hay una presión de gamma 2 por 5D, ¿no es cierto? Porque es la altura de 5D y es del fluido gamma 2, ¿no es cierto? Bueno, por geometría, aquí yo le hice la geometría antes porque si no me iba a demorar mucho haciendo el ejercicio. Tenemos, no sé si lo ven, pero hice como dos ejes, que es el eje verde y el eje negro, que son iguales, o sea, tienen la misma altura. Entonces, en el eje negro podemos encontrar que esta altura es 5D seno de teta, por trigonometría. Tenemos 5D en la hipotenusa y el ángulo teta. Después, este ángulo de acá es 90 menos teta, por geometría nomás. Esto es 90, entonces el ángulo que está acá es teta. No sé si lo ven. Por lo tanto, esto acá va a ser d coseno de teta. ¿Ya? Ahora, esta línea con esta línea son paralelas. 5D en la altura del punto por el piezómetro. ¿No es cierto que tenemos una altura que está midiendo 5D? Entonces, si es que ponemos el piezómetro acá, si ponemos el piezómetro acá, perdonen lo mal que dibujo. A ver, esto acá es 5D, ¿no es cierto? Entonces la presión acá es 5D por gamma 2, que es la misma presión que acá.
porque están a la misma altura. Ya. Entonces, estas dos líneas son paralelas y las cruza o sea, esta misma línea, entonces este ángulo es igual a este ángulo. Por lo tanto, nota que esto es 2D coseno de teta. Y esto llega hasta la superficie libre, ¿no es cierto?, que está en la atmósfera. Entonces, si lo traspasamos a este punto de acá, vamos a tener esta misma altura, que va a ser la suma de todas estas cosas, que va a ser 2D coseno de teta más D coseno de teta más 5D seno de teta. Eso, el D coseno de teta y el 5D seno de teta por gamma 1 y el 2D coseno de teta por gamma 2 nos va a dar la otra expresión de la presión en este punto A, en este punto acá. No sé si lo logran ver. Si alguien tiene duda. Disculpa, es que no caché porque era 5D, no sé si lo voy a repetir en la presión del otro punto. Sí. Ya. Pero no sé si están cachando que estamos sacando como dos expresiones diferentes para el mismo punto. En el caso que estamos viendo ahora, estamos calculando la presión según la altura que tiene acá. Esa es 5D, ¿cierto? Eso, sí, es 5D. Ah, ya. Es 5D, pero es desglosado según gamma 1 y gamma 2. No sé si me hago Ah, explicar, ya, o ya. sea, Sí, sí, porque te cacho. desde aquí es gamma 1 Sí, y hasta ahí es gamma 2. ya, buena. ¿Cachai? Así. Al final la altura también es 5D. Pero por el piezómetro, este 5D de este piezómetro está todo en gamma 1. O sea, en gamma 2, perdón. Entonces la presión es gamma 2 por 5D. Y por otro lado, va a ser 2D coseno de teta por gamma 1 más gamma 2 por D coseno de teta más 5D seno de teta. Estoy un poco como perdida, entonces estáis como igualando las presiones como de los lados, entonces No. como en la... Mira, fijémonos en ese punto que está ahí, el que estoy marcando en verde. ¿Ya? La presión en ese punto, por un lado, viendo el piezómetro, es gamma 2 por 5D. Ujú. ¿No es cierto? Viendo el piezómetro. Sí, Y sí. ahora, viéndolo como por la presión que tiene la columna de agua justo por encima de ese punto, es la expresión de al lado, que vendría siendo 2D coseno de teta, que es esto de acá, pero eso viene dado por el fluido de gamma 1. Entonces es 2D coseno de teta por gamma 1, más toda esta altura de acá de la derecha, que es lo mismo que esta de acá de la derecha, por gamma 2, que es D coseno de teta más 5D seno de teta, por gamma 2. Ah, ya. Es la misma presión al final, pero como vista desde dos puntos, o sea, como revisada desde dos puntos de vista. Pero el 2D coseno de teta es con gamma 1 a pesar de que se pase como del gamma 1. Ah, sí, o sea, tú decís por qué no hasta este punto. Sí, eso. No, porque este punto también está a presión. Entonces hay que agregarle esa presión, que esa presión vendría siendo como el restante. Porque nosotros tenemos que siempre buscar la presión con la superficie libre. ¿Cachai? Ya. No sé si es que me hago entender. O sea,
tú si es que buscáis la presión de un punto en un fluido, siempre lo buscáis con respecto a la superficie libre. ¿Cachai? Ya. Entonces, si es que tenéis, no sé, eso mismo, pero tenéis una cosa aquí. La presión acá de esta va a ser igual a esta, pero no va a ser igual a solamente eso. ¿Cachai? Tenéis que agregarle el resto. Oye, hay una duda. La superficie libre en este caso es la que está con la atmósfera, ese puntito como arriba rojo que Sí, marcaste. ese mismo. Ya, ya. Ya. No sé si Una es que... pregunta, Sí, bien. sí, ¿podéis repetir por qué son iguales si están a distinta altura? No, están a la misma altura, pero son diferentes, o sea, está como desglosado diferente porque una es solamente con gamma 2 y la otra es con gamma 1. O sea, no, en verdad no están a diferentes alturas, pero es eso, es la misma presión porque es el mismo punto, pero una está escrita solamente con gamma 2 por el piezómetro y la otra viene dada por gamma 1 y gamma 2. Al final la presión viene dada por el peso del agua. Entonces, si es que lo escribís con gamma 1 y gamma 2, se escribe diferente que solamente con gamma 2. ¿Cachai? Ya, ok. ¿No se entendió bien? No, sí, sí, me cuesta verlo, pero dale. O sea, que piensa que, no sé, pues gamma 2 es algo, no sé, bien pesado, como piedra, y gamma 1 sea pluma. Entonces, si tú querías escribir la expresión del punto verde con gamma 2 y gamma 1, como una parte gamma 2 y una parte gamma 1, va a tener una diferente altura que solamente con gamma 2, que es más pesado. Entonces, no sé si se entiende. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, Otra, llegamos. yo tengo Sí. otra duda, como que respecto a lo que dijiste, como que tenían la misma altura al final, el 5D tiene la misma altura como del punto rojo más alto de la derecha y eso lo igualas como... eh, ay no, ahí me perdí. Como, ¿por qué dijiste que tenían la misma altura? No, no, ahí me equivoqué yo, fue error mío, no tienen la misma altura, no, no necesariamente es la misma altura, pero es la misma presión en ese punto, eso es lo importante. Una escrita solamente con gamma 2 y la otra escrita con una combinación de gamma 2 y gamma 1, que tienen diferentes pesos. Ya. Espérate, una pregunta. Eso es porque está en contacto con el aire, ¿verdad? ¿Qué cosa? Ambos puntos, como las presiones. O sea, la presión en este punto de acá es la misma que en este punto de acá. Ah, ya, Sí, porque está en sí, contacto con el aire. Claro. ya, perfecto. Eso era. Gracias. Vale. Ya, entonces ahora, bueno, álgebra nomás, podemos llegar a que gamma 1 es igual a 5 por 1 menos seno de teta menos coseno de teta partido en coseno de teta. Un segundo. Ya, que nadie tiene dudas, continuamos con el B. Disculpa, ¿cómo llegaste a esa expresión de gamma 1? Bueno, gamma 2 dicen que es 2, ¿no es cierto? En el enunciado. Ok, sí. ¿Sí? Se va el gamma 2 con este 2, se puede factorizar por D, se dan todos los D. Y ahí, a ver,
Si queréis lo hago, pero era para avanzar más rápido nomás. No, dale, ahí lo puedo ver después, gracias. Sí, es álgebra nomás. No, no tiene ninguna complejidad más allá que eso. Ah, ese 2 también, ese gama 2 también. Bueno, y ahí van tachando y van a llegar a la expresión, no, no es complicado. Pedro, al final de la ayudantía te puedo volver a preguntar sobre la geometría de este ejercicio porque sigo como con duda, pero si pregunto no voy a atrasarlo mucho porque me cuesta verlo, la verdad. Pero prefiero preguntar al final. Sí, obvio, al final nos podemos quedar todo lo que queráis. Y ahí resolvemos la duda. Gracias. Ya, vamos con el ejercicio B. Calcula la fuerza resultante, magnitud, dirección y punto de aplicación que ejercen las fuerzas de presión sobre el fondo del estanque. Ya. Usando el mismo dibujo de antes porque vamos a usar estas mismas distancias, el 5 de seno, el d coseno y el 5 de coseno de teta. Eso es la geometría del ejercicio que la vamos a seguir usando a lo largo de todo el ejercicio y es importante tenerla en cuenta. Bueno, el centro de gravedad del fondo está justo en la mitad de esta placa. Entonces, esta distancia de acá, a ver, es 5 de medios. ¿Ya? Eso es así, ¿no? Entonces, la fuerza resultante era la presión en el centro de gravedad por el área. Bueno, el área es 5D por D, o sea, 5D cuadrado. ¿Ya? Y la presión en el centro de gravedad va a ser esta columna de acá. Esto va a seguir siendo D coseno de teta. Y esto va a ser 2D coseno de teta. Y ¿No esto era va a 3D? ¿Ah? ¿No era 3D la altura del... O sea, según el dibujo? No. Ah, sí, a ver, espérame. Es 3D, pero todo. Y como la semisfera es de diámetro D, entonces se puede separar en D y 2D. ¿Cachai? Ah, ya. Sí, es que no dibujé la semisfera en estos dibujos porque no aplica y como que encontraba que enredaba un poco el ejercicio. ¿A qué te referí, Catalina, con es porque es la base del estanque? Porque decía que el paralelepípedo era 5D por 3D de altura y de ancho. ¿Sí? Entonces, como dice, ¿cuál es la fuerza resultante como del estanque, como en la base del estanque, creo que era la pregunta? ¿Sí? Yo creí que había que sacar el área como de la base Del estanque, sí, eso es. ¿Sí? Entonces 5D cuadrado, porque es 5D que es el largo y el ancho es D, que nos dicen antes arriba en la enunciado. Claro. Sí, bueno. Ya, y este pedacito rojo que nos falta es 5D medios por seno de teta. Es justo la mitad de esto de acá. Es justo la mitad de lo de la derecha. Entonces la presión vendría dada por... ¿Qué tiene que ser la mitad? ¿Ah? ¿Por qué tiene que ser la mitad de lo de la derecha? Porque si te fijáis, este ángulo de acá es teta. Es teta y la hipotenusa en este caso, o sea, si, a ver, ¿cómo lo hago? Si extraemos ahí sí, sorry que es el lápiz. Si extraemos ese triángulo así, tenemos este triángulo, ¿no es cierto?
que es teta. Y esto va a ser 5 de medios, ¿no es cierto? Porque está justo en la mitad del centro de gravedad. Entonces, esta altura va a ser 5 de medios por seno de teta. ¿Se entendió? Es que me causa una duda. Estamos buscando dónde está el centro de gravedad, ¿verdad? ¿O no? No, el centro de gravedad ya lo pusimos. Ah, ya, No, no lo estamos encontrando. Ese centro de gravedad lo conocemos. ya. ¿Y qué Es estamos este. buscando? Estamos buscando la presión en el centro de gravedad, Ya, que viene dada por la columna roja que va desde abajo hasta arriba, ¿cachai? Es lo mismo que estábamos haciendo en el y, ejercicio anterior. y el centro de gravedad lo pusiste como en la línea de abajo. ¿Sí? ¿Y por qué? Es que esto es un cuerpo, ¿no? No debería estar como al medio del cuerpo. Ah, claro, sí, sí. Pero es que al final es justo en la mitad del cuerpo. Si miramos la cara, va a ser acá. Pero el Ya. eje X en general no influye. Y no debería estar como arriba, como al medio del rectángulo que estamos viendo. Es que nos dicen en el fondo del estanque, creo que es por eso. Sí, pues en el fondo del estanque. Ah, ya, ya. Gracias. Ya, entonces la presión en el centro de gravedad va a venir dada por la columna de agua sobre ella, por gamma. Entonces, va a ser gamma 2 por 5 de medios por seno de teta, más de coseno de teta, más gamma 1 por 2 de coseno de teta. Y todo eso por 5 de cuadrado. O sea, esto va a ser la presión en el centro de gravedad. Esta va a ser el área. Entonces, fuiste como desglosando como las alturas Claro, para ir multiplicando como por los gamas y al final el 5 de medio seno lo el, sacaste el área, ¿no? por... Sí, pero el 5 de medio seno de teta lo sacaste Ah, gracias a saber el centro de gravedad que estaba como en la mitad del 5D y el de coseno de teta, ¿cómo lo sacaste? el de coseno de teta viene de lo de antes. No sé si te acordáis que esto es D, ¿no es cierto? Ajá. Esto es teta, Ah, ya, ya. entonces esto es de coseno de teta. Ya. Gracias. Dale. Ya, y ahora también nos pedían el punto de aplicación. Como les dije, la fórmula que usamos acá es ICP es igual a IG más IXX partido IG por A. Pero este IG es medido desde la superficie libre, o sea, desde acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, si dibujamos la superficie, o sea, claro, la base del estanque, vamos a tener ese punto que va a ser el centro de gravedad, y vamos a tener un punto de aplicación un poquito más abajo que va a ser CP. Como necesitamos la medida del centro de gravedad desde la superficie libre, necesitamos medir esto. Ese va a ser nuestro IG, poniendo como el Y eje de referencia este de acá. Yo me perdí ahí, como que dijiste respecto al IG al principio, como Y la tiene que ser diferencia. medido desde la superficie libre. O sea, desde
desde donde la presión se hace absoluta o cero. Ah, ya. Entonces hay que como que tirar una línea hasta que eso intersecte con con esa presión. Ya. Ya, Y entonces, una duda, ¿sí? ¿por qué tú sabes que el CP va más abajo del CG? O sea, no se sabe, pero generalmente es así. ¿Cachai? Porque si es que tú tenés, por ejemplo, ya la superficie va a ser esa, ¿no es cierto? Va a tener presiones a lo largo de toda la cuestión, ¿no es cierto? La presión acá va a ser mayor a la presión de acá. Entonces la fuerza resultante no puede ser justo en el medio, porque la suma de estas presiones es menor a la suma de estas presiones. Entonces tiende a irse hacia allá. ¿Me cachai? Vale, una explicación. Sí, perfecto. Ya. Entonces, usando esta geometría que dibujé yo aquí, podemos encontrar que IG va a venir dado por 5D partido seno de teta menos 5D medios. ¿Qué va a ser? Esto, esto, esto. Eso va a ser IG. Y XX, en este caso, es es AB al cubo partido en 12. O sea, D por 5D al cubo partido en 12. ¿Eso los van a dar como por figura o lo tenemos que saber? No sé, Pepe, ¿tú cachai eso? Según yo deberían dárselo. No, hay que hacérselo todo. No, es broma. Sí, sí lo dan, sí lo dan. Ya. Sí, de En hecho general no está está. dado por tabla y todo. Igual yo les recomiendo, bueno, a medida que vayan haciendo los ejercicios, van a ir aprendiéndolos de memoria, ¿no? Los más clásicos, como el del círculo, el del rectángulo, cosas así. Sí, pues. Eso. Ujú, Pero Ya. si paso a les paso. toca una figura un poco más complicada, se los van a dar sí o sí. Y ahora sí. Ya. Y el área igual a 5D al cuadrado. Entonces, si ahora buscamos el ICP, vamos a tener 5D seno de teta menos 5D medios más 125 de elevado a 4 partido en 5 de partido seno de teta menos 5 de medios por 5D al cuadrado. Que es solamente llegar y reemplazar las tres cosas que hayamos encontrado. Las tres cosas. Reemplazarlas en la fórmula. Y resolviendo, vamos a llegar a una expresión parecida a algo como 10D menos 5D seno de teta partido en 2 seno de teta más 5D seno de teta partido 6 por 2 menos seno de teta. No afecta en nada que no consideres esa semisfera, como que
Yo probablemente en la prueba no hubiese complicado caleta como con esa semiesfera. No, para estos ejercicios no afectan nada. Ya. Eso es importante saber cuándo, o sea, el criterio, saber priorizar cuándo usarla y cuándo no. Se te hace mucho más fácil el ejercicio. Ya, ahora vamos con la C. En la C dice, muestre gráficamente a través de volúmenes la fuerza resultante vertical que actúe sobre la ventana semiesférica. Ahora sí que tenemos que tenerla en cuenta. Calcule la fuerza resultante horizontal, magnitud y punto de aplicación que ejerce el fluido sobre la ventana semiesférica. Entonces vamos a gráficamente la fuerza vertical y calcular la fuerza resultante horizontal, igual como lo hicimos en el P. Entonces, vamos a tener la semiesfera, está así. ¿No es cierto? Si la ven en el dibujo, está inclinada. Vamos a dibujar eso. Porque si es que nosotros extraemos esta parte de acá, va a ser igual a lo que vimos en el resumen. Que al final la fuerza resultante de esto es hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza resultante de esta parte de acá va a ser hacia abajo. Y el resto, tenemos esta parte de acá, que las partes superiores hacen fuerza hacia arriba. Como no tenemos parte inferior que haga fuerza hacia abajo, vamos a tener solamente la fuerza hacia arriba. Una pregunta, como la parte diagonal, que ¿Sí? está abajo de esa parte que tú dijiste que no recibe fuerza por abajo, ¿Sí? ¿no hay fuerza por ahí? No. Por eso ¿Por se qué toma no? solamente desde la superficie hacia arriba, ¿cachai? Sí, pero ¿por qué no? Porque no hay una superficie que le haga fuerza vertical, porque nosotros estamos viendo la fuerza sobre la superficie curva nomás. Entonces, acá no hay superficie. Entonces no corre. Ah, dale, ya te ¿Sí? caché. Gracias. Sí, Dale. A mí tampoco me quedó muy claro eso, como que no cacho por qué no. Porque nosotros estamos viendo las fuerzas sobre la superficie. ¿No es cierto? Sí, Ya, y abajo no hay superficie. Si abajo hubiese superficie, habría una fuerza hacia abajo acá. Y esta se anularía. Pero no hay superficie. Entonces está solamente la fuerza hacia arriba. pero ¿y la base del estanque? Bueno, No, porque nos están pidiendo solamente de la semisfera. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? Ya. Acá. A ver, quiero correr un poco esto. Ya. Y ahora vamos con la fuerza horizontal. Aquí tenemos que proyectar la superficie curva de manera horizontal. Y de esa manera quedaría algo como esto. ¿Cómo la proyectamos? Tenemos la superficie curva. Hacemos una línea en el eje X. Y desde
desde este punto la proyectamos. ¿A quién se le ocurre qué forma tendría esta proyección? Si es que esto es una semiesfera. Si es que la viésemos como desde acá. ¿Qué forma tendría esa área? ¿Un círculo? Casi. Una elipse. Porque mira, si esto no estuviera inclinado, sería un círculo. ¿No es cierto? Pero a medida que esta cuestión se va inclinando, tú al estar mirándolo desde acá, al estar mirándolo desde acá, esta altura disminuye. Y como ya sabemos que esa altura es d coseno de teta, esto va a ser d, esto va a ser d coseno de teta. Va a ser un círculo, pero eso va a ser más chico que esto. O sea, esto va a ser d y esto va a ser d coseno de teta, por lo tanto vas a hacer una elipse. De cos de teta. D. No sé si se entiende. O sea, no sé si se lo logran como imaginar. Igual hay que tener ingenio para pensar estas cosas. La Vanessa no. Pero piensa en el caso base, que es este, que realmente va a ser un círculo de radio D. Si tú lo inclinas, la altura que tú estás viendo de la nueva superficie proyectada va a ser menor. ¿Eso lo entendís, Vanessa? Ya, entonces, al ser menor, el ancho va a seguir siendo D. O sea, la profundidad va a seguir siendo D. Pero el alto de este círculo va a ser menor. Entonces, como que tiende a achatarse y quedar como una elipse. Sí, como que cacho, o sea, entiendo eso de que es más chico, bueno, el primer dibujo como en rojo, pero me cuesta ver cómo pasa de círculo a elipse, pero Ajá, bueno, claro. voy a Sí, tener en cuenta que si pasa eso como en inclinado, tengo que considerar que es una elipse. sí, es que piensa que antes tenía ahí un círculo donde la altura es D y la profundidad es D. Entonces, al achicarse la altura y el D se mantiene, se transforma en una elipse. Ujú, ya. Claro. Entonces, ya, entonces estamos claros que una elipse, voy a borrar todo esto. Soy lo inútil de repente que puedo llegar a hacer con el iPad, pero no, primera vez que lo hago así. Ya. Entonces, el área de una elipse es pi por d coseno de teta medios por d medios.
el IXX es igual a D por coseno de teta. O sea, perdón. El XX es 1/4 por pi por A por B al cubo. Con B el lado chico y A el lado grande. ¿Ya? Y el ICG lo vamos a medir desde arriba. Tenemos 5D coseno de teta. Y está en el medio del CG. Esto va a ser de coseno de teta medios. Entonces el ICG va a ser esto. ICG va a ser 5D menos de coseno de teta medios menos 5D coseno de teta. Esa va a ser la altura en el centro de gravedad. Ya, entonces con todo esto vamos a calcular la fuerza resultante, que es ICG por gamma por A. 5D menos D coseno de teta medios menos 5D coseno de teta por gamma por el área que es pi por D coseno de teta medios por D medios. Y el ICP con la fórmula ICG más IXX partido ICG por el A. Y aquí tenemos todas las cosas que tenemos que introducir. Y bueno, por temas como de álgebra no lo voy a resolver porque es largo y no encuentro que sea necesario. Si es que ustedes lo quieren hacer en su casa, lo hacen, pero es álgebra, ¿no? El resultado quedaría algo como 5D menos D coseno de teta medios menos 5D menos 5D menos 5D seno de teta más, bueno, esto es ICG más D coseno al cuadrado de teta partido en 8 por 10 por 1 menos seno de teta menos coseno de teta. Y esto vendría siendo IXX partido Y. Ese vendría siendo el resultado del ejercicio 1. ¿Alguna duda o pasamos al ejercicio 2?
El ejercicio 2 tiene un enfoque más práctico, con todo esto de Ingenieros para Chile, que buscan darle como un enfoque a los ramos teóricos como para la práctica y que se le vea como una utilidad real a todas estas cosas que estamos viendo. Para eso usamos un ejemplo de un point absorber, que es una metodología nueva de energía renovable no convencional, a partir del oleaje. De hecho, en Chile está es como un nicho que se puede explotar mucho, porque tenemos kilómetros y kilómetros de costa y además el oleaje en Chile es generalmente muy uniforme, o sea, como que no cambia a lo largo del tiempo. Entonces sería como una, una generación de energía como bastante constante. Eso, entonces le damos el ejercicio. La energía undimotriz es una energía renovable relacionada con las fuerzas de las olas. En Chile, la existencia de más de 4.200 kilómetros de costa posiciona a esta energía como la de mayor potencial teórico con 240 gigawatts, superando a la potencial de la energía solar. El pasado 22 de abril culminó la instalación del primer point absorber desde Latinoamérica y quinto a nivel mundial. Es una energía bastante nueva en las costas de la región de Valparaíso. Este dispositivo permite absorber energía al movimiento de un cuerpo en respuesta a la fuerza de las olas, transformando la energía eléctrica y almacenándola para su posterior uso. Este hito significa una gran oportunidad de investigación e innovación en energías renovables para Chile y el mundo. El estudio del equilibrio y estabilidad de esta estructura es fundamental para su correcto funcionamiento. El dispositivo se encuentra flotando a una profundidad AH desde la base del cilindro más cercano a la superficie. Está compuesto por 3 cilindros, un cilindro de diámetro D3 y altura 9H en el medio, y en cada extremidad un cilindro de diámetro D y altura H. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser como modelar con la materia de flotabilidad y estabilidad este point absorber. Aquí tenemos como un diagrama simplificado de lo que podría ser, que son como 3 cilindros, 2 de altura H y diámetro D, y uno entre medio de diámetro D tercios y altura 9H. Entonces, con la A, tenemos que ver si el dispositivo se encuentra flotando en equilibrio. O sea, si es que el dispositivo se encuentra flotando en equilibrio, ¿cuál sería la densidad en función del parámetro A? Ya. El equilibrio en cuanto a flotabilidad se da cuando el empuje es igual a el peso. Entonces, si calculamos la masa de este cuerpo, va a ser el volumen, es el volumen por su densidad, ¿no es cierto? Y su volumen viene dado por 2 veces los volúmenes de las extremidades, que vendría siendo pi por d medios al cuadrado por h, más pi por d sextos al cuadrado por 9h, y eso por ρ. Eso es un volumen bastante simple de calcular. Y ahora el peso vendría dando por Sm por la gravedad. Luego el empuje viene dado por el volumen de carena, por el ρ del agua, por el G. ¿Por qué por el ρ del agua? Porque es el peso del agua del volumen desalojado. O sea, si nosotros introducimos un cuerpo, el empuje va a venir dado por esa cantidad de agua.
Y ahí el volumen de cadena viene dado por D medios por pi por AH más D medios por pi por H más D sextos al cuadrado por pi por 9H. Esto vendría siendo como el cilindro superior, el que está sumergido parcialmente. Ya. Resolviendo algebraicamente, el empuje queda d al cuadrado cuartos por pi por h por 2 más a por g. Y el peso queda 3 cuartos de rho por pi por h por d al cuadrado por g. Ahora si los igualamos, d al cuadrado cuartos por pi por h por 2 más a por g es igual a 3 cuartos de rho por pi por h por d al cuadrado por g. Importante notar que esto es 1, por eso no se puso en el empuje, el rho del agua. Este es el rho que estamos buscando, que es el rho del point absorber. Densidad point absorber. Ya. Si despejamos rho, bueno, podemos observar que se nos van los d al cuadrado, se nos van los h, se nos van los pi, se nos van los g también. Quedaríamos con 2 más a partido en 3, porque también se dan los 4. Eso vendría siendo el inciso A. Sí. ¿Estaríamos considerando que todo el cuerpo está sumergido? Como en el volumen de cadena estamos considerando los dos cilindros más como el cilindro más largo. No. Si te fijáis en esto que está encerrado en azul, en el volumen de cadena, vendría siendo el volumen de arriba que no está determinado. Por eso nos piden encontrar la densidad en función de A. Pero en este caso sí tomamos en cuenta el AH para el volumen de cadena. ¿Cachai? O sea, es que no puedo rayar encima de la figura, pero en definitiva, nosotros lo que estamos haciendo es esto de acá, este pedacito de acá, es AH. A probablemente, o sea, A, de hecho, A es de 0, o sea, perdón, de 0 a 1. ¿Cachaste? Gracias. A ver. Ya, bacán. Qué bueno que se
Esto es bastante metódico. Encontrar el empuje, encontrar el peso y igualarlos. Ahora con la B, tenemos que encontrar la posición del centro de cadena suponiendo el origen del eje vertical en la línea de flotación. Ya. Entonces, el origen del eje vertical está en la línea de flotación. O sea, no me quedo muy representativo. Ya. El eje va a estar aquí. Lo vamos a poner hacia abajo para que sea todo positivo y no nos enredemos con los signos. Ya. Lo podemos ver así. Entonces, el centro de gravedad va a estar en la mitad y el centro de carenas tenemos que encontrarlo. ¿Y cómo se encuentra el centro de carenas? Si nosotros tenemos el centro, o sea, el Y del carena por el volumen de carena va a ser igual al Y1 por el volumen 1 más Y2 por el volumen 2 más Y3 por el volumen 3. Y1 va a ser menos, o sea, no, como lo pusimos positivo, lo vamos a poner positivo. Va a ser AH medios, porque va a ser justo en la mitad de esto, que es AH. ¿Por qué le pusiste la mitad? El... Ahí, esa línea azul. La línea azul es la línea de flotabilidad. El agua, el nivel del agua. Ya. Y nosotros sabemos que esto de acá es AH. O sea, está como, ahora está como hundido de ahí para abajo, así como que Sí. solo está lo de arriba. Sí, claro. Todo esto de acá al lado es agua. Pero ¿cómo entendiste eso? Según el enunciado no caché. Es que dicen, encontrar la posición del centro de carena suponiendo que el origen del eje vertical es la línea de flotabilidad. Y si te fijáis en la imagen, hay una línea que corta el cilindro de arriba, que es la que separa entre H y AH. Ujú. Y a la izquierda tiene este triángulo con estas líneas hacia abajo. Eso significa como el nivel superior del agua. Esto, que yo también lo dibujo. Ya. Pedro, sorry que interrumpa, pero eso se suele ocupar mucho para denotar la superficie libre, como Eso, si fuese como una boya o un flotador. Así que para que lo tengan en cuenta. Ah, Va a sí, seguir eso. apareciendo. Sí, eso aparece todo el rato. La parte superior del agua, la superficie libre. Ya, entonces el Y1 del 1, o sea, con el volumen 1 me refiero a esto. Estamos todo viendo todo lo debajo del agua. Entonces el Y1, que sería como el centro de gravedad de ese volumen, va a ser AH medios. Y el volumen 1 va a ser D medios al cuadrado por AH. El Y2 va a ser AH más 9H medios. ¿Por qué? Porque va a estar a esta altura. Entonces 9H medios. Y hay que agregarle la H. Porque estamos viendo todo desde acá. Desde la superficie libre. Entonces el Y2 va a ser AH más 9H medios.
¿No sería H medio igual? No, H medio. porque fíjate que nosotros estamos viendo todo desde la superficie libre, ¿no es cierto? De aquí hacia Sí. abajo, ¿ya? El Y1 está justo en la mitad. Sí, por eso es AH medios. Está Sí. justo a esta altura, ya. Ya, y nosotros estamos buscando, para el Y2 estamos buscando este punto. Que es el segundo Hasta, cuerpo. sí, entonces sería como también pues H medio hasta la línea azul sigue siendo H medio más 9H medio. No, es 9H medios más AH. Ah, verdad. Sí, sí, sí. Dale. Volumen 2 es igual a d sextos al cuadrado por 9H medios. Ah, no, para 9H medios no, por 9H. ¿Aquí no sumamos el AH Sí, lo sumamos en en el Y, volumen? lo sumamos a la H. No, en el B2. En el B2 solamente tomamos el cilindro. Sí, solamente tenemos el volumen del cilindro de al medio. Ya. Y3 va a ser AH más 9H, como para ya llegar hasta este punto, y ahora hay que agregarle el H medios, porque está en la mitad. Más H medios. El volumen 3 es D medios al cuadrado por H. ¿Ya? Y por último, el volumen de carena va a ser el mismo volumen de carena que esté acá. Va a ser D medios al cuadrado por pi por H más D medios al cuadrado por pi por H más D sextos al cuadrado por pi por 9H. Ya en honor al tiempo voy a simplemente darle el resultado del YC porque para no tener que hacer el álgebra, pero es meter todas estas cosas que calculamos antes, que al final es la parte importante del ejercicio. Si uno llega a esto y lo mete a la fórmula, o sea, a la forma de calcular la cuestión, van a sacar el ejercicio. Y si se equivocan en el álgebra, probablemente les van a descontar mucho menos que si es que tienen esta parte mala. Pedro, sorry que interrumpa un poquito, pero como estamos también en la hora, les voy a dejar en el chat el form para que evalúen la encuesta, o sea, ahí está el form, la ayuntía. Y nada, comentar, yo sé que es como medio latero estar rellenando forms y qué sé yo, pero es súper útil para nosotros para saber cosas que le están ayudando de cómo estamos haciendo la ayuntía y cosas que tenemos por mejorar. Así que en verdad es súper importante el feedback, se agradece mucho. Y la profesora también nos pidió que recordásemos la evaluación docente, que la respondan, por favor. ¿Ya? Sobre todo ahora que apenas vemos las caras de ustedes, como que uno no cacha si están durmiendo o en verdad están súper perdidos o están súper entusiasmados o estamos yendo muy rápido, muy lento, como que cuesta más tener feedback, así que es como la mejor manera que tenemos. Eso. Ya. Bueno, si quieren se pueden salir los que tengan otras cosas. Les agradezco la atención, perdón, de repente lo hice un poco lento, es que con esto del iPad no me manejo mucho. Voy a seguir haciendo la C, lo voy a hacer más rápido, voy a dar los resultados y después el que se quiera quedar, la Vanessa, creo que quería que la ayudara con el ejercicio 1. Bueno, entonces en la C, determinar la relación entre D y H para que el dispositivo esté en equilibrio estable. Para este inciso, considerar A igual a 0. Entonces, si consideramos A igual a 0,
YC va a ser 7H. Ah, acá le puse un menos. YC va a ser 7H y el CG va a seguir siendo... está claro explicar esto. Como A es 0, la parte de arriba está toda flotando y el eje va a seguir siendo, nuestro eje de referencia va a seguir siendo la superficie libre. Entonces esto, el IC va a ser 7H a partir de acá. 7H. Entonces nuestro centro de gravedad va a estar desde aquí hasta acá. Esto es 9H medios. Entonces el centro de gravedad va a ser 9H medios. La altura. Si calculamos la diferencia, o sea la distancia CC-CG va a ser igual a esta de acá. Pensando que esto es 7H. Entonces va a ser 7H menos 9H medios, que es lo mismo que 5 medios de H. De esta manera tenemos que 5 medios de H tiene que ser menor a I00 partido el volumen de carena. Totalmente no me pesca. El I00 va a ser el de un círculo, que es pi por r al cubo partido 4. O sea, en este caso va a ser pi por d al cubo partido 64. Y el volumen de carena, resumido ya, va a ser d al cuadrado medios por pi por h. De esta manera vamos a tener 5h medios menor a d al cubo 64 por pi por 2 partido d al cuadrado pi por h. Se van a ir los pi. Se va a ir este va a quedar al cuadrado. Con este te va a quedar un 32, que va a quedar un 1. Va a quedar 5 por 32 por h partido 2. H al cuadrado, porque ese h también pasa para allá. Menor a d al cuadrado. Esto vendría siendo 80, h al cuadrado menor a d al cuadrado. Y esa es la relación entre h y d al cuadrado. Eso vendría siendo la ayudantía con el ejercicio C ya resuelto. Y bueno, ojalá les haya servido y no sé si tienen alguna duda sobre este ejercicio, si no puedo ayudar a la Vanessa con lo de las presiones. Ya. Yo me tengo que ir yendo igual, así que un Sí, gusto voy a hablar dejar de contigo. grabar desde ahora. Súper. Gracias, Pepe. Ya, pues. Que estén muy bien. Cualquier duda pueden escribir a Pedro o a mí también por mail, pero como dije yo me tengo que ir yendo. Así que Sí, eso, perfecto. mucho éxito. Estamos Vale. hablando.
Chao. Chau.